Hablando de Paraguay, en la patria estamos, contábamos recién que iba a estar con nosotros el querido amigo de la casa, don Roberto Paredes, de cariño le decimos así, un gran periodista, investigador y magíster en historia. Yo les decía recién, no solemos analizar en qué contexto estuvo Alfredo Stroessner, cómo asume, cuál fue el golpe del 54. Él nos va a ilustrar y nos va a contar. Solamente entre paréntesis quiero decir algo. Este tema hablábamos hoy del resentimiento, que nos coapta la libertad, ¿verdad? De poder analizar, estudiar. Y algo que yo valoro mucho en don Roberto, también en don Euclides, y tuve la oportunidad de decirle a ambos, es eso, la libertad que ellos tienen. Atiendan un poco, ellos fueron, y cuento porque ellos ya lo contaron al aire, ¿verdad? Tampoco es un secreto. Ellos fueron, de alguna manera, opositores muy fuertes al régimen en su juventud, estuvieron presos. Sin embargo, vos le ves con una paz, recuerda lo que vivió, pero yo he tenido la oportunidad de conversar con ellos y él puede analizar la historia sin ese resentimiento. ¿Verdad? Sí. Lo mismo don Euclides. Yo le dije, don Euclides, ¿cómo hace? Me dice, el resentimiento te bloquea en la vida. Amigo. Hay que avanzar. No hay que olvidar, pero hay que avanzar. Qué importante es eso, ¿verdad? A veces hay gente que me dice, ¿cómo podés hablar de la época de Stroessner? Yo le digo, pues, tenemos que estudiar lo que pasó en la época de Stroessner. Claro. Yo no puedo ni nombrar, me dice. Y no podés estudiar. El resentimiento te bloquea tanto, ¿verdad? Entonces, como un ejemplo nomás. Bueno, acompáñeme, vamos a entender cómo era el Paraguay en el año 53, 54 y en qué contexto llega este señor tan importante para nuestra política, el general Alfredo Stroessner. Acompáñeme. Bienvenido a su casa. Gracias, te recibí con gusto. Gracias, gracias. En nuestro espacio. Gracias. Conversaciones, hablando un poco de lo que estabas comentando últimamente. No es solamente, yo suelo decir que en la cárcel la verdad, en la prisión el preso político pasa bien. ¿Por qué? Porque vos estás cercado de gente de confianza tuya, ¿sí? Cuando yo salí de la prisión 3 años después, yo me sentía inseguro, pues no sabía si el que pasaba era un informante que estaba bicheando alguna cosa. O sea, salís y te enfrentás a una realidad cargada de inseguridad. ¿Sí? Entiendo. Y tuve oportunidad de constatar esto en 2 ocasiones, en mi experiencia personal y cuando escribí el libro Los Carlos, sobre el golpe contra Stroessner, y fui a visitarlo al general Pedro Concepción Ocampos, Carlos II, el que vino hasta frente a emergencias médicas con los armamentos más poderosos. Y su casa tenía una muralla de 4 metros, ¿verdad? Porque él se sentía sumamente inseguro. Claro. Cuando pasó a retiro, mientras que cuando estaba dentro del cuartel, se sentía muy seguro porque estaba cercado de gente amiga, conocida. Imagínense. Y todo ese tipo de cosas. Don Roberto, tenemos el desafío de administrar el tiempo para... Fantástico, no te preocupes. Le quiero preguntar, para empezar, si me permite. Sí. ¿Cómo era esto? Y yo digo el titular. ¿Es cierto que el Paraguay tuvo 6 presidentes entre el 48 y el 54? Correcto, es correcto eso. Sale Morínigo. En tiempos de Morínigo se elige Juan Natalicio González y le meten en la cabeza a Juan Natalicio González de que, la idea de que Morínigo daría un golpe. Entonces los hace sacar Juan Natalicio González y queda como presidente provisional durante unos meses, entre julio y agosto, ¿sí? Queda Juan Manuel Frutos. Okay. Ahí tenés 2. 3 asume Juan Natalicio González. Stroessner intenta hacer un golpe. Ya. En el 48. Ok. Sí, en el 48 intenta un golpe de Estado contra Juan Natalicio González y es apresado su compañero que estaba en Asunción, que era el coronel Carlos Montanaro, y él sale huyendo hacia la Argentina primero, después se traslada al Brasil, después viene a la Argentina, está por Posadas, por Clorinda y entra al país a comienzos de 1949. Ok, ¿sí? ok.
El que lo derroca a Juan Natalicio González es el general Raimundo Rolón. Ok. Y Stroessner es llamado para sacarlo a Raimundo Rolón. Y viene él, entra por Puerto Bauvier. Interesante es, ¿no? Lo pasa el canoero, fue Blas N. Riquelme. No te puedo creer. En serio. Yo estaba por escribir, sí, no, yo tenía uno de mis sueños no cumplidos, Sí. porque fue invitación de él. Blas N. quería que yo escribiera sus memorias, y eran fantásticas las memorias de Blas N. Riquelme. Qué increíble. Él fue el remero No te que lo puedo trajo a creer. Stroessner. Llega Stroessner a Asunción, se aloja en la casa de Zacarías Arza, ¿sí? Uno de los presidenciables Sí, que nos sí. perdimos los paraguayos, y de ahí se traslada a la zona de Paraguarí. Se hace una fiesta en la artillería, va toda la plana mayor del ejército, le encierran en el casino los tipos, y al general Rolón se lo apresa en el cementerio y lo apresa un soldadito. No le puedo creer. Un Qué soldadito increíble. armado con un fusil le dice: tengo órdenes de llevarlo a la gobernación. Entonces el otro le decía: ¿orden de quién? Del coronel Stroessner. Él ya sabía que Era Stroessner coronel estaba. entonces Stroessner. Stroessner era coronel. Vino Jefe- del exilio, ¿cómo? vino ¿Eh? del exilio. Vino del exilio. Ok. Pero se sabía, ¿verdad? Claro. Por eso, y el soldadito ya no le respondió, le llevó a la gobernación y le encerraron en un cuarto al presidente de la República. Claro, imagínese. Y cuando los que estaban dentro trataron de reaccionar, hubo fuego de ametralladora. El fuerte de Stroessner era la artillería, casi todo. Él era artillero. Sard y todo eso les respondían y estaban controlando la unidad. Se esperaba la llegada de Stroessner. Llega Stroessner, parece una película, dice, vestido con un traje claro y un sombrero Panamá, y la gente tiraba tiros al aire: ¡viva el coronel Stroessner! Tal. Así se lo echó un 26 de febrero a Raimundo Rolón, que es el cuarto 49. del 49, en enero. En septiembre, en el aniversario del Partido Colorado, el 11 de septiembre, Sí. se lo saca, bueno, a Rolón lo reemplaza Molas López, Sí. y en septiembre se lo saca a Molas López. Otra vez. Se lo saca otra vez a Molas López, y ahí le reemplaza a Federico Chávez, Que se queda hasta el que 54. se queda hasta el 54. Ok. Lo simpático de este caso de la llegada de Federico Chávez es que fueron a buscar la renuncia, y en la época era todo camino de tierra, y Molas López vivía en Trinidad, Claro. que dicho sea de paso, ahí está Por eso la calle. Molas López. Y se pincha la rueda del vehículo, Sí. y tuvieron que venir a pie. Y los otros pensaban, bueno, parece que nos dieron un contragolpe. No era un contragolpe, Claro, fue un claro. inconveniente. Se atrasó por unas horas la llegada de Federico Chávez al poder. Te puedo preguntar ahí por un personaje. Sí, Este personaje que tanto se habla en la historia, o sea, habla poco, pero era tan importante, Epifanio Méndez Fleitas. Epifanio Méndez Fleitas, ¿Quién era él? él era un muchacho joven, muy apuesto, alto, guitarrero, cantor, Ah, completo. completo. Humberto Robín le recordaba siempre con Ah, mucho sí. cariño cuando hablábamos, porque decía: cuando llegaba Epifanio cambiaba todo, ¿verdad? Oye. Estábamos en las parrilladas de la época, semialdeanas, ¿verdad? Ok. Hasta mi época, Sí, de sí, joven sí. te digo, era todo semialdeano acá en Asunción, ¿no? Y llegaba Epifanio, era una fiesta, Epifanio iba a cantar. Es más, te voy a contar una cosa que poca gente sabe. A ver, por favor. Si puedo, te voy a regalar un disco. La primera música dedicada al general Stroessner se llama 26 de febrero, por ese golpe y por el aniversario de la muerte de Bernardino Caballero. Claro. Y le hizo Epifanio Méndez Fleitas. Del 12, 1912. En la primera música para Stroessner lo hizo. Antes de ser presidente. No, antes de la elección. Claro, antes de la elección. Antes de la elección, que vamos a explicar en detalles Ok, cómo ok. fue, ¿verdad? Pero ahí llega digamos que el quinto presidente, o el sexto, ¿sí? Le tuvimos a Morínigo, González, Rolón, Molas López, Epifanio,
Y ahí llega Stroessner. Ok, ahí llega Stroessner. Me encantaría llegar un poco, salir un poco de las Me fechas. preguntaste Sí. de Epifano, creo que ya te contesté Me todo. contaste, era Colorado. Era colorado, muy joven, Sí. 4 años más joven que Stroessner. Ok, ¿eh? que tenía 42 cuando asume. 41. 41. A ver un poquito, yo quiero poner un poco en contexto y que usted nos diga, don Roberto, ¿qué era el Paraguay políticamente hablando en los años 50? ¿Por qué una persona como Stroessner se convierte en presidente? ¿Fue algo malo en ese contexto histórico o no? No. Al contrario, fue algo festejado y respaldado hasta por sectores de oposición. ¿Ah, sí? Sí, claro, el editorial del Heraldo, dirigido todavía por José P. Guyari, el famoso José Sí, P. el que Patricio fue Guyari, presidente. Que fuera presidente en su lecho de muerte en la Argentina, en Buenos Aires. Desde ahí él escribía y daba orientaciones, y ellos respaldaron la llegada de Stroessner al poder, porque Stroessner era visto como un personaje muy equilibrado y capaz de poner orden en una república que vivía en medio de un caos durante esos años. Fíjate que tenés 6 presidentes en 6 años, es una locura. ¿Sí? Impensable. Impensable, Sí. pero ocurrió, ¿verdad? Ocurrió. Y hubo otros momentos, en realidad el periodo liberal fue más caótico, ¿no? En términos de revoluciones. En términos de revoluciones, en 1911 no se pudo festejar el primer centenario de la independencia, justamente porque durante ese periodo 11-12 hubieron 5 gobiernos. Te estoy hablando en el 5. periodo casi de 1 año y medio, ¿verdad? 5 gobiernos, porque se lo derroca por primera vez al presidente electo, el Manuel Gondra. Y ahí en esa época existía un personaje militar muy... Albino. Albino Jara. Terrible fue ese, ¿eh? Perata Jara, decía la gente cuando había un trueno, si era un cañonazo o Liberal. era un tiempo. ¿eh? Liberal. Claro. Ara Terapajara. ¿Este es el mal tiempo o es Jara que está ya otra vez armando un mira. despelote? Así era el Ñenga. Ese era el Ñenga. ¿no? Y Jara asume la presidencia un tiempito, lo corren a él, asume un Colorado de manera simpática, Salín, que tenés que conocer. La tuve que entender este libro, ya no toqué eso por Navarca, ¿verdad? Se estaba discutiendo en el Congreso quién lo iba a suceder a Jara, ¿verdad? Y entra un tipo sobre caballo, y no es cualquiera, ¿eh? Te estoy hablando de uno de los personajes más importantes de la República del Paraguay, Eugenio Alejandrino Garay, Eugenio Garay, Sí. Colorado. Entra sobre caballo con una montonera, ¿no? Todos armados. Y dice, ¿qué están discutiendo? ¿Quién va a ser el próximo presidente? Dicen los senadores. Nosotros pensamos que Peña, le dice, y un Colorado fue presidente durante un mes. Peña, Pedro P. Peña. En ese periodo. Ahí, justo íbamos a votar por él, dijeron los senadores. Ahí el tipo entró con una... Hablando de votar, ¿Eh? ahí le tengo una pregunta. Sí. Se produce el golpe, quiero llegar al 54. Ya. Y tengo entendido que un arquitecto, Correcto. el apellido Romero, si mal no recuerdo, Romero Pereira. Romero Pereira, estuvo un periodo antes que Stroessner. Correcto. Hubo votaciones, No. elecciones. Los hechos del 54 son muy interesantes y conocerlas así en detalles porque se conoce mal y poco. ¿Sí? Los sucesos se dieron ya a comienzos de año, ¿verdad? Ocurre que don Federico Chávez le llamaba a Epifanio Méndez Fleitas, lo rebautizó como su hijo espiritual. Y el hijo espiritual de Federico Chávez le pregunta al señor, ¿usted quiere seguir siendo presidente? Porque él había completado un mandato, claro, desde el 49 al 53. Y le dice, no, le dice Federico, yo ya estoy viejo, busquen otro. Cane Oma. Supuestamente. Supuestamente, estaba maniobrando. ¿Y qué hace Epifanio? Busca otro candidato. Y ahí le pone la cruz Federico Chávez, a su hijo espiritual. Entiendo. Se reelige presidente, Federico reasume en septiembre y el 4 de febrero, 4 meses antes del 4 de mayo, se produce el primer golpe, autogolpe.
se le echa a 4 personajes claves de la política paraguaya de sus cargos, comenzando por Epifanio Méndez Fleitas, presidente del Banco Central del Paraguay, Tomás Romero Pereira, ministro del Interior, Guillermo Enciso Belloso, ministro de Hacienda, y Esteban López Martínez, que era jefe de policía. Y por eso es que Roberto Lepetí va como jefe de policía reemplazante, ¿verdad?, de Esteban López Martínez. Toda esta gente le respondía a Epifanio. Epifanio, pese a su juventud, tenía un poder inmenso, era un tipo carismático, de mucho arrastre, ¿no? Comienza la crisis y ahí cruza el Rubicón, digamos, Federico Chávez, y comienza la conspiración. Pero los planes aparentemente no eran para el 3 y el 4 de mayo, era para más adelante. Como siempre sucede en los golpes. Como siempre sucede en los golpes, ¿sí? Entonces, llega la fecha 2 de mayo y Stroessner estaba en Paraguarí. Que era el comandante en jefe de la Fuerza Armada. No, era comandante en jefe de la Fuerza Claro. Armada, pero se fue a Paraguarí por otro motivo. Okay. Para hacer su último vuelo antes de recibirse como piloto aviador militar, ¿no? Y su profesor era José María Argaña, hermano de Luis María Argaña. Del finado. Del finado Claro. no. Su maestro y amigo. Hermano mayor sería, ¿verdad? Hermano ligeramente mayor, sí. Claro. Mayor, en realidad la mamá de él, una Ferraro, muere y Luis Argaña, el padre, se casa con otra Ferraro, con la hermana, y le tiene a Luis María, es hija. Okay. Ambos son hijos de 2 hermanas. Entiendo. ¿Sí? Luisito era medio bravito en ese campo, ¿verdad? Okay. Luis Argaña. Proactivo. Al margen de esto. Hace su vuelo Stroessner. Sí. Quería hacer... Vos sabés que para el militar eso es muy importante. El tener una sigla y Claro. una cosa overaba. Así me decía Claro. siempre, me dice hasta ahora, siempre Regis Romero. Ore Gustavo verá, la estrellita. Obvio. Y el PAM era piloto aviador militar, iba a tener acá general Alfredo Stroessner, PAM, piloto aviador militar. Y Stroessner tenía un vicio, siempre le gustaban los aviones planeadores, ¿verdad?, que él siempre consideró más seguros. Vuelan con motor, pueden volar sin motor también, pero si se quedan sin motor planean. Entiendo. Y pueden aterrizar. Él viene de ahí y se va a la casa de una amiga suya, Chelita, que era secretaria privada de Federico Chávez. Y le dice: Alfredo, ¿vos estás al tanto de todo? Le dice la mujer. Y le dice: ¿de qué? ¿Al tanto de qué? Estaban tomando tereré. Él desde su jeep, ¿sí? Y le dice: esta mañana Pancholo, que es Francisco Caballero Álvarez, le dijo a Federico, al presidente, que estaba ya todo listo para tu pase a retiro. Y se le cae la guampa a Stroessner ahí, el 2 de mayo, ¿sí? Se le cae la guampa y obviamente le deja en bola a Chelita y Claro. se raja, ¿verdad? Va y prepara el tema del golpe, ¿verdad? Ah, mira. Entonces se comunica con la caballería. El comandante era un coronel o teniente coronel, Néstor Ferreira, y lo convoca al comando en jefe, que ya estaba en este mismo local, ¿sí? Pero era ese edificio de adelante antiguo, muy lindo, ¿no? Y lo convoca a Necho, y Necho no le dio pelota. Pues Necho era el hombre dentro de la Fuerza Armada de confianza de Federico Chávez. Claro. ¿Sí? Y tenía un hombre civil, una especie de Ramón Aquino, en Luque, llamado Ramón Agustín, Rosa Agustín González. Ah, Rosa ¿sí? se llama. Que lideraba la caballería republicana. Y el movimiento de Federico Chávez era liderado por una mujer, que era su mujer, Isabel, viuda de Vallejos. Por eso al sector chavista se le llamaba Claro. los isabelinos. Sí. ¿sí? Sí, Isabelino. Entonces, Stroessner tenía que desmontar todo eso. Imagínate. Y Necho Rodríguez se resiste, el día 3 le llama al presidente, entonces Stroessner, y le comenta: se resiste Necho a venir a hablar conmigo, yo soy el comandante en jefe. No, yo arreglo eso, le dice don Federico. Le llama y finalmente se presenta, ¿no? Se presenta Necho y obviamente le detienen en el comando en jefe a Necho, ¿sí? Ok. Ferreira.
al ser detenido Necho Ferreira, él había dejado una orden en la caballería a una persona de apellido Olmedo. Hoy me estaba más o menos corrigiendo. Coronel Julio General Mendoza. Olmedo. Coronel. Coronel Olmedo. Coronel. En la época, este tema de los cargos, él justamente me decía, el que le reemplazó a Necho fue el mayor Virgilio Candia, que es cierto. Pero este no fue el reemplazante. El Coronel Olmedo lo que hizo fue venir al frente de la columna para liberarle a Necho a Ferreira, ¿verdad? Y cuando estaban en Tuyucua, cerca del club de Libertad. del Club Libertad, recibe una llamada por radio, era del general Stroessner, y le dice, ¿qué está haciendo, coronel? Le dice, estoy yendo a liberar a mi jefe. ¿Quién es su jefe? Y el coronel Necho Ferreira le dice, ¿no? Negativo, usted es el nuevo comandante de la caballería. Estoy ordenando el retorno de las tropas al cuartel. Así mismo se desmontó. Le nombró así como uno. Le nombró así. Como él lo era hacía por comandante. WhatsApp uno. Claro, hoy se haría por WhatsApp, Sí, no, sí, por radio. imagínese. Ahí da vuelta él y retorna, no hay combates. Sí hubo combate en el cuartel central de policía, porque eso tenía que tomar el entonces mayor Mario Ortega, hombre dentro de la Fuerza Armada de Epifanio Méndez Fleita, y asaltan el cuartel y en el tiroteo es herido, y herido de muerte. No fue un asesinato como muchos plantean, El Petit. es herido Roberto L. Petit. Y me cuenta su cuñado, ¿verdad? Porque él estaba casado, la hermana estaba casada con Dionisio González Torres, el magnífico rector, ¿no? Entonces, él era médico y murió en mis brazos, me dice Roberto, él murió en mis brazos. Fue un tiroteo. Se hirió, hubo un tiroteo, se hirió muy mal, se desangró y falleció. ¿Sí? Bueno, eso ocurre entre esos 2 días y madrugada, ¿sí? La sesión del Partido Colorado se inició el día 3, ¿sí? Epifanio Méndez Fleita estaba confinado en su zona de nacimiento, que es San Solano, Itapúa. Envían un avión para traerlo y para que participara del debate, y viene él. Y entre el 3 y el 5 de mayo, Paraguay no tuvo presidente. No tuvo presidente. No tuvo presidente. Piloto Porque automático. Don Federico se va a la escuela militar a pedir apoyo y ahí ya lo detienen, ¿verdad? Estaba ahí Samaniego, Marcial Samaniego, complotado, obviamente, amigo de Stroessner, ¿verdad? Entonces lo detienen ahí. Y el país funcionó sin presidente. El Partido Colorado tenía su local casi frente a lo que hoy es el Ministerio de Industria y Comercio. Un lugar España y Estados Unidos. España casi Estados Unidos, casi al lado de la casa de Guasmosi, sí. 2 casas antes. Ahora está abandonada esa casa. Y ahí se hizo la maratónica sesión de 5 días, hasta el día 8. 5 días duró. 5 días. No se ponían de acuerdo, porque había varios presidenciables, entre los cuales Zacarías Arza, que estaba como embajador en España. Es más, le habían llamado por teléfono, venite a Paraguay porque te vamos a nombrar presidente. Por otro lado, Rigoberto Caballero, otro de los hijo del general, aspiraba a la presidencia, y el que se suma a la discusión y propone como salida la candidatura del general Stroessner fue Epifanio Méndez Fleita. Es fundamental entenderlo a él, ¿eh? Fundamental. A Epifanio. Claro, es fundamental por varias razones. ¿Por qué lo elige a él, a Stroessner? Y yo creo que lo elige, te voy a contar una anécdota medio fuerte, pero voy a contarlo en español, pero sigue en guaraní. Le dice, cuando se decide favorablemente, le dice Rigoberto, vamos a pisar por nuestra propia mierda, le dice en guaraní. No, le dice Epifanio, este es un JIT, refiriéndose a Stroessner. ¿Y qué es eso? Le dice, es simple y fácil de manejar. Wow. Ese JIT simple y fácil de manejar, al año siguiente ya le estaba sacando a Epifanio Méndez Fleita del gobierno, ¿verdad? Y se quedó durante 35 años gobernando directamente el país. Imagínese. ¿Qué le trajo? Ahí te quiero hacer una pregunta, don Roberto. Sí. Entendiendo lo que sucedía,
hay elecciones, él asume el 15 de agosto, de mayo Sí. a agosto se queda Tomás. Ahora, quiero entender ahí dos temas. Te digo el primero y ya te uno con el segundo. Sí. El primero es qué repercusión tuvieron los norteamericanos en Stroessner para fortalecerlo. Y el segundo es qué trajo de bueno al país Stroessner y hasta cuándo. Mira, es más que importante lo que estás preguntando, porque Stroessner, digamos que se convirtió en el hombre de mayor confianza del gobierno estadounidense, al punto de que esta embajada, que ahora se reformó, ¿verdad?, llegó a ser la embajada mayor y más importante de los Estados Unidos en América del Sur. Wow. ¿Sí? Y vino nada menos que el vicepresidente en el 55, a un año de asumir, de Richard Nixon, vino al Paraguay. Hay fotografías hermosas publicadas sobre el brindis. Él vino para cerrar el acuerdo y se convierte Paraguay en una especie de retaguardia mundial del conservadurismo, ¿no? No solamente en América Latina, ¿sí? A Stroessner lo llamaban el paladín del anticomunismo y todo eso. Estábamos en plena Guerra Fría. Al año siguiente, Stroessner se encuentra directamente con el entonces presidente americano David Eisenhower, ¿sí? Y se encuentra directo. Sí, en Panamá. Hay una foto de esa. Hay una foto. Yo vi esa foto. Claro, porque hay un encuentro panamericano, estuvieron todos los presidentes. Y esa foto es muy linda, ¿no? Le mira muy fijamente Eisenhower a Stroessner. Tenía una apariencia muy buena Stroessner también. Claro, y le dice, Eisenhower está haciendo un buen trabajo, general, pero no se olvide, democracia, dice el tipo. Sin comunismo, pero democracia. Y en ese año 56 se producen las gestiones de Púnzolo, el entonces representante del Vaticano en Paraguay, impulsando un acuerdo con el Partido Liberal que fue aprobado también por José Patricio Guyari, pero a finales de ese año, por eso esto llega y termina en el 56, a finales de ese año, el 4 de noviembre, un grupo de liberales liderados teóricamente por uno de los Vargas Peña, Benjamín, trata de asaltar la caballería, trata de hacer un golpe de Estado. Y ahí le llama Stroessner a Tomás Romero Pereira y le dice, suspendeme esa conversación con los liberales. Y se queda Stroessner siendo algo así como el principal y más estable representante de los intereses de los Estados Unidos en América del Sur. Un pequeño detalle importante, hay fotos de él con todos los presidentes, hay una la más reciente probablemente con Jimmy Carter. Sí. O sea, Stroessner, Paraguay hace mucho que no tiene esa llegada al presidente de la República de los Estados Unidos. Claro, incluso con Reagan. Con el único con quien él no salió fue con, no hay fotos, es con John F. Kennedy. Con los demás sí. Sí. Ahí, Paraguay era una persona de absoluta confianza de los Estados Unidos, pese a su vínculo con Perón, claro, que era mal visto por los Estados Unidos. Pues Perón... Tinte social. Exactamente. No solamente el tinte social, Perón en realidad se apostó a liderar una especie de tercera opción, digamos. El mundo estaba dividido en dos bloques. Y él tenía el un bloque tercero. Socialista, y el Partido Justicialista de Perón. Fíjate que en el 52, ¿no?, un poco antes de morir Evita, ella viaja a Europa, va a España, era multitudinario el recibimiento, le presta dinero a Argentina, a España le envía trigo, se va a Francia, se va al Vaticano, a Italia, fue una cosa monumental. Ahí, con Perón, y Perón era muy amigo de Stroessner. Ahí se hizo amigo. Ahí quiero cerrar, don Roberto, tenemos que cerrar. Sí. Le quiero pedir una conclusión final y le tiro una preguntita con su conclusión, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo fenece? Porque aparentemente el general Stroessner trajo orden en ese momento. Claro. Y quiero que en su conclusión me diga, hasta este año después él se empezó a descomponer en términos de gobierno. Yo creo que eso se descompone, tengo una teoría, creo que hablamos en una ocasión. Yo creo que lo mejor que se hizo durante la época de Stroessner fue el boom económico que se dio en los años 70,
pero sin darse cuenta lo mejor que hizo fue lo que cavó su propia, la tumba del estronismo. O sea, cambió radicalmente la sociedad paraguaya y el estronismo como sistema de control político se desencajó de la realidad cambiada, transformada, ¿sí? En ese momento el estronismo pasó a ser algo así como una estructura obsoleta para una sociedad modernizada. ¿En qué año aproximadamente? Y eso fue en los años 70 y coincidió justamente que en la segunda mitad de los años 70 Estados Unidos lidera un cambio de política, no más dictaduras en América Latina, vamos a redemocratizarlos, sí, y en ese momento hay un no exterior y comienza a ganar fuerza un no interior también. El Papa Juan Pablo II vino a dar la bendición en el 88, en mayo del 88. Así fue. Hoy estuvieron hablando del Papa. Yo escribí la biografía de Juan Pablo II, ¿verdad? Para última hora. Fue un trabajo monumental. Okay. Y así como dijeron, él se le eligió, él rompe con una tradición. El primer Papa no italiano es Juan Pablo II. El segundo es Benedicto XVI. El tercero es Bergoglio. Jorge Bergoglio. Sí. Y el cuarto probablemente va a ser López, Cristóbal. ¿El español? Un español paraguayo, sí, nacionalizado paraguayo. Que ¿usted cree que va a ser él? Él está resistiendo a muerte. Ocurre que, no sé si yo sigo cuestiones así por mi trabajo mismo, y Bergoglio preparó su sucesión, ¿no? 67% de los votos él maneja, pero necesita un poco más, 2/3. Pero así como estaba comentando Diego, las votaciones se realizan después de largas deliberaciones y sale el humo negro cuando no hay los 2/3, ¿verdad? Pero al salir algunos muy aplastados, se retiran. Entonces se hacen votaciones ya con menos gente y finalmente se decide se cree que uno de los candidatos más fuertes es Cristóbal López. Y lo extraño es que acá en el Paraguay no se dice mucho eso, y en el exterior esa es la noticia. Qué increíble. Interesante. Sí. Don Roberto, gracias por este espacio que nos dio. Aprendí muchísimo, disfruto, le respeto muchísimo. Gracias a ustedes, y hay que estar atento de aquí en adelante, ¿no? De mañana en adelante, porque la elección de López va a significar la continuidad de un proceso de cambio importante en la Iglesia Católica Apostólica Romana, y su derrota va a significar un paso hacia atrás. Un retroceso. Un retroceso. Estuvo con nosotros el periodista Roberto Paredes. Vamos a la pausa. En instantes seguimos con